Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Bien. Hola, profe, Estaba sí. bien. Estaba muteado mi micrófono sin palabras. Eh, Cosas que pasan. Bueno, ¿cómo estamos? Todo Vamos a bien. vamos a arrancar con la clase de hoy. Estuvimos hablando con los profesores. Dijimos para empezar con el tema nuevo que no sé si lo llegaron a ver, subido hace un ratito nomás, actividad del módulo 4, que es base de datos, como para empezar ya mm, lo más rápido posible llegar a la parte de código y, y hacer más programación, que es lo que me pidieron lo conversamos la clase pasada. Em, Todos llegan a ver tienen el módulo 4, lo tienen invisible en Canvas. Y después, si nos queda un rato, vamos a conversar de lo que había puesto el compañero, me había preguntado por Slack, Juan Andrés, no sé si lo llegaste a resolver. ¿Por dónde anda? No, José, vos sabés que intenté de muchas maneras, incluso de anidar los if, porque pensé que debería Ujú. ser algún problema de comparación, pero tampoco. Yo no sé si la salida del array da otros tipos de datos. Estaba leyendo que dependiendo de la salida, si lo entiende como texto o como número, toma decisiones diferentes las comparaciones. Pero bueno, Sí, lo que te iba a pedir después, si me lo podías pasar por Slack, es el código escrito como lo tenías. Entonces, porque así, para no estar tipeando todo, vamos a decir, y, y trabajarlo compartiendo la pantalla acá y poniéndolo en ok, ahí le paso, profe. eh, dale, dale. Bueno, vamos a partir de esta clase. No sé si no me llegaron a contestar. Si está, sí, ahí está. Sí, está el módulo 4. Bien. Entonces, em, vamos a arrancar un poco con lo que es base de datos. Para empezar toda esta charla sobre base de datos, em, las bases de datos son, como dice en la primera filmina, dice que son colecciones de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas. Vamos a partir del inicio de la primera parte, que base de datos, existen dos tipos de base de datos. Existen las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales o no SQL, como se conocen también por otro nombre, las que dicen que son no SQL. ¿Qué gran diferencia tienen entre una y otra? Es que una tiene una estructura, eh, una es estructurada, maneja tablas, esas tablas a su vez tienen campos, esos campos tienen tipo de campos y atributos, obviamente, a esos campos, relacionados a esos campos. O sea, se manejan con tablas. Para consultar la información dentro de esas tablas en una base de datos, que ahora les voy a mostrar cómo la estructura, cómo se ven físicamente y cómo lo vamos a trabajar, eh, se manejan con tablas. Y las otras, las no relacionales o las de no SQL, que no la vamos a ver en el curso, pero sí tengo que explicarles y hacerles saber que existen, son las no relacionales, que se manejan la mayoría de las veces con estructuras de datos como muy similares a lo que son los JSON o los JSON que le mostré hace un tiempo. La particularidad de estas bases de datos no relacionales
es la rapidez por la que, como es como un archivo plano, información, y no tienen relaciones, los campos no tienen índices, vamos a decir, no tienen un ID que los relaciona una tabla con otra, suelen ser más rápidos para trabajar sobre memoria. De hecho, MongoDB, seguramente alguno habrá escuchado, o otros no, así se llama la base de datos, Mongo. Eh, es muy utilizada y hay muchísimos lenguajes que trabajan muy bien, como Node, por ejemplo, con esa base de datos. Después, en el mundo de las bases de datos relacionales, sí, existen un par más, el mercado está un poco más abierto. Están MySQL, con la que vamos a utilizar o vamos a trabajar. Si puedo compartir la presentación, sí puedo compartir la presentación. No, sorry, toqué todos los botones. Voy a pasar este. Ya comparto la pantalla. Ustedes están viéndose ustedes, ¿no? Sí. Y voy a abrir la presentación. No, esto tampoco es. Acá estamos. Bueno, acabo de hacer macana de vuelta. Pero bueno, acá están viendo la presentación, ahora sí. Quería tenerla en otra pantalla nomás. La misma presentación. Bueno, como les venía diciendo, voy a poner en modo presentación. Bien. ¿Prefieren esta vista o prefieren la anterior? No sé cuál de las dos. ¿Dejamos en esta? Bueno, tenemos, como dijimos, la base de datos, existen las bases de datos relacionales, las bases de datos no relacionales. Dentro de las relacionales, son las que cuentan con tablas y se consultan o se llegan a la información a través de consultas SQL. Ahí es donde es lo que vamos a dar un par de clases más adelante de cómo llegar a la información que tenemos en las tablas de las bases de datos y se obtiene la información con consultas de SQL. Estas consultas de SQL pueden ser de varios tipos, pueden ser las que seleccionan la información, pueden ser las que editan la información, pueden ser las que insertan la información o pueden ser las que eliminan la información de una base de datos.
Así que tenemos, bueno, esto es por ahí no les voy a leer todo de vuelta los PowerPoint porque si no sería como estar leyéndoles un PowerPoint. Yo les voy a ir explicando con mis palabras de qué diferencias hay entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Sobre no relacionales sí les voy a leer un toque más. Como decía hoy, las bases de datos no relacionales o no SQL como se conocen, no tienen un identificador, que ahora en un ratito les voy a mostrar cómo se identifica un identificador dentro de una tabla en una base de datos y cómo se la relaciona con otra tabla. Y en el no SQL no tienen esa característica, no tienen ese identificador para relacionar un parámetro de una tabla con otra. Pueden o no tener esta información. Bueno, como dice, con relación a los formatos, la información de la base de datos puede ser almacenada en tablas o documentos. Por eso les decía que a veces los documentos son muy similares a los JSON, son muy largos, y cuando buscas información dentro de una base de datos no SQL, es mucho más engorroso si no sabemos tirar los comandos para buscar la información y para obtenerla. Es realmente engorroso porque no es tan visualmente agradable, como se dice, y sí o sí tenés que ir buscando por consultas. No son consultas de SQL, sino la sintaxis es totalmente, son como fórmulas, vamos a decir, que se utilizan. Para que se entienda la diferencia entre una base de datos relacional y una no, es esta básicamente. Donde en una base de datos relacional, si tenemos una tabla, por ejemplo, de alumnos o de estudiantes, donde el alumno 1 tiene 12 años y un puntaje de 77, por ejemplo. Esto es una tabla, así se vería una tabla de alumnos, una tabla que llamemos estudiantes, o una tabla que le llamemos con el nombre que queramos. En una base relacional se vería de este tipo la información, con un ID, con un ID único para cada registro, para cada línea que se observa. El estudiante 2 va a tener 12 años y un puntaje de 68. En cambio, en la no relacional tendría este formato. Fíjense que visualmente uno parece una matriz y el otro ya se complica un poco más visualizar la información y poder sacar una estadística o una visión rápida, vamos a decir, de la información. No es visualmente tan ágil como se ve la relacional, ¿no es cierto? O sea, esto es una matriz donde vos decís, bueno, el alumno 3, voy y busco la información en cambio acá tenemos que ir hasta el tercer, vamos a decir, registro. Sabemos que el estudiante 3 se cumple desde esta llave hasta esta llave, es toda la información del estudiante 3. En cambio acá lo tenemos visualmente ya por ahí en una sola línea. Está bien que estamos hablando de 2 datos nada más, pero cuando estamos hablando de mucha información se complica bastante la visualización de la información y armar por ahí lo que como se conoce, lo que son los DER, los diagramas de entidad-relación, que es lo próximo que les voy a hablar, que son los diagramas de entidad-relación. Es como los modelos de, de relación de los datos o de las tablas, de cómo se relacionan una con otra. Estos diagramas se usan siempre para entender la estructura de la base de datos, la información, cómo se maneja, cómo va a estar relacionadas
a cómo se relacionan entre las tablas. Por ejemplo, si yo pongo un ejemplo de personas, hago una tabla de personas, esa tabla de personas va a tener un identificador como primer campo, o como le estaba mostrando en este ejemplo. Yo al estar mostrando, por ahí no los veo, no estoy viendo el grupo, y ¿me siguen escuchando? Pues me tira como que perdí la conexión. Sí, profe, se Sí, escucha. José, te escuchamos. Sí, se escucha. Bien, bien, bien. No sé por qué me tiraba como... no, estaba diciendo que por ahí es un poco más complicado estar compartiendo la presentación y no ver las caras, porque me gusta a veces ver si están entendiendo o no, y por ahí se levantan la mano, quieren hacer una pregunta, porque si no yo hablo y me voy sin que sea esto no tenga un ida y vuelta. Le estaba explicando sobre el diagrama de entidad-relación. Enseguida les comparto la pantalla de vuelta. Bueno, en el diagrama de entidad-relación es donde podemos observar cómo se relacionarían las tablas, y esas tablas con qué campo dentro de la tabla se relacionan con la otra. Por ejemplo, voy directamente a los ejemplos físicos. Si tenemos una tabla, una base de datos de personas, dentro de una tabla, una base de datos de personas, ¿qué datos vamos a necesitar registrar? Primero tenemos que tener un identificador único, que sería nuestro ID, que no se va a repetir, que debería ser único en la tabla. Después otro campo que vamos a tener seguramente apellido, vamos a tener nombre, fecha de nacimiento, género y hasta ahí. ¿Por qué digo hasta ahí? Porque ustedes van a decir, o algunos van a decir, profe, ¿por qué no ponemos también el campo teléfono y el campo domicilio dentro de la misma tabla? Y yo les voy a contestar que ustedes pueden tener una persona en una base de datos, puede tener 1 o n número de teléfonos, y domicilios también pueden tener 1 o n cantidad de domicilios. Entonces, siempre que se haga el análisis de los datos, volvemos a tocar los temas que pasamos en los módulos anteriores. Cuando se hace el análisis y relevamiento de la información que vamos a registrar en un sistema, tenemos que ir teniendo en cuenta estas cosas. En una base de datos donde vamos a grabar personas o clientes o X datos, tenemos que fijarnos cuáles son los datos que van a ser estáticos y que no van a cambiar, como por ejemplo el apellido, el nombre de una persona no va a cambiar, la fecha de nacimiento no va a cambiar, el género sí puede cambiar, pero es un campo sí o sí, o sea, o es masculino o es femenino, o no me voy a meter en ese mundo, pero no sé si se entiende, son siempre es A, B, C, D, E, son estáticas las opciones. En cambio, en domicilio o número de teléfono, uno puede haber ido cambiando el número y se debería tener una tabla aparte con identificador de la persona y el número de teléfono. Y un estado más que sería si está de activo o es baja. O puede tener 2 números activos, o puede tener 3, o puede tener X números activos, y después los otros inactivos. ¿Por qué? Porque también con esa información a nosotros nos va a quedar como la trazabilidad de los números de teléfono que tenía una persona, o en el caso de domicilio, los domicilios que fue teniendo una persona. Ahora sí voy a pasar a mostrar la otra filmina. Bueno, entonces, con el diagrama de entidad-relación es lo que nos ayuda a nosotros a entender de una base de datos, porque no siempre vamos a tener la posibilidad de
de crear la base de datos nosotros desde cero. Por ahí entramos a trabajar en una empresa donde las reglas de negocio ya están hechas, donde la base de datos ya está armada, y si no nos dan un DER, yo les aseguro que les va a costar muchísimo entender la regla de negocio de la empresa, nos va a costar muchísimo entender cómo está funcionando el sistema, porque no siempre vamos a arrancar todo muy lindo haciendo un sistema de cero. Muchas veces nos toca mantener o modificar hasta a veces migrar de tecnología, de la información, pasar a otro lenguaje, y para eso tenemos que conocer la estructura de la base de datos. Bueno, el DER nos ayuda a esto. Cuando nos muestran un DER, debería verse de esta siguiente manera, donde tenemos, como les estaba explicando hoy, tenemos las tablas. Esto representaría una tabla y esta sería la otra tabla. O sea, estas serían todas las tablas que tenemos. Fíjense que tenemos este DER, puntualmente este ejemplo, le va a marear un poco porque tiene muchas relaciones de una a muchos o de uno a uno, pero para que se entienda más o menos a grandes rasgos, esta es una forma de representar las relaciones que tienen una tabla, por ejemplo en esta tabla, con esta, por ejemplo, donde tenemos un ID, un identificador, después tenemos un ID de Team 1, un ID de Team 2, inicio del juego, fin del juego y round, no estoy viendo bien, pero es round down. Con estos campos nos vamos a ir. Fíjense que todas tienen una particularidad, esto no quiero saltear, una particularidad que es el ID. ¿Por qué? Va a tener siempre, cada tabla va a tener su ID. Toda esta tiene, Hockey Team tiene, User tiene, User Info tiene su ID, y así cada uno tiene. ¿Por qué? Porque es el único campo que después, cuando se van agregando registros dentro de una tabla, son los únicos que no se van a repetir. O sea, el ID, cuando se arma la estructura con MySQL, eso lo vamos a ir enseñando cómo se arma una tabla. Cuando se crea una tabla, vuelvo al ejemplo de usuarios. Bueno, les pongo este ejemplo acá de esta tabla puntual. La tabla usuarios tiene un ID, username y password. El ID no se va a repetir, o sea, cuando generamos la tabla esta y creamos una tabla user, y la tabla user decimos que van a tener 3 campos. El primero que vamos a crear es el ID. El ID lo vamos a decir que va a ser autoincremental y automático. Sí. Una consulta. ¿El ID generalmente es de números nomás? ¿Se hace con números? Sí. Ah, y Sí. no se repite, obvio, porque es como un código único, sería como el DNI, por ejemplo. Sí. A diferencia del DNI en Argentina se puede llegar a repetir o se pueden llegar a encontrar gemelos. Por eso nunca recomiendo que el ID de una tabla de personas sea el ID, DNI. el DNI justamente. Siempre cuando creamos una tabla, vamos a crear con un campo ID, porque ese campo no lo vamos a cargar nosotros, lo carga directamente el motor de la base de datos. Entonces, al hacerlo un robot, estamos seguros que no se va a repetir.
O sea, no permite directamente. Se selecciona el tipo de campo como auto incremental y ese campo no lo modificamos nosotros ni lo manejamos. Es más, cuando después, si querés editar los campos dentro de la base de datos, cuando es auto incremental ya no te deja, por ser ese tipo de datos. Al configurarlo como auto incremental, automáticamente en la base de datos te lo configura como clave primaria de una tabla. Profe, y una consulta, ¿el ID tiene que respetar algo? Por ejemplo, ¿tiene que tener, qué sé yo, 8 números, por ejemplo? ¿O se puede empezar, por ejemplo, haciendo 001, por ejemplo? Y después el otro es 002. No. Cuando es auto incremental, lo único que le podemos decir a la base de datos es decirle, arrancame en el 250, cuando se configura la creación de la tabla. Entonces ahí vos decís, bueno, tenemos que tirar un comando que sería el create table y nosotros vamos a crearlo de dos maneras igual. Vamos a aprender a tirar el comando de que es create table, con tal, o sea, que le voy a mostrar la sintaxis cómo es. Ahora le estoy hablando más en el aire como para hacer un poco más dinámico más todo. Y la otra forma es crearlo visualmente con un IDE que vamos a aprender a usar, que es el MySQL Workbench. Eso si lo quieren ir descargando, ir instalando en su computadora o investigándolo, lo pueden hacer. Ahora yo les paso el nombre, les voy a escribir, no se preocupen, que es la herramienta en la que vamos a utilizar. Voy a leer un segundito el chat, que está bastante... bueno, presentación... Power BI. Sí, el motor de base de datos es MySQL. Bien. Bueno, como le está diciendo, ese identificador que estábamos viendo en el DER es lo que no se va a repetir y va a ser autoincremental, y por ende, al no insertarlo nosotros o no insertarlo humanamente, él no se va a repetir, y estamos seguros que no se va a repetir porque le damos esa responsabilidad al motor de la base de datos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando no se usaba o no se estilaba a usar el autoincremental, lo típico era fijarnos, había dos formas de ir insertando registros a una base de datos. Te fijabas cuál era les hablo desde la experiencia. Por ahí en estos tiempos fue cambiando mucho, porque hoy vos decís, bueno, ponemos este campo como autoincremental y ya está, solucionamos todo y todo re bien. Pero antes no existía el autoincremental. Entonces, lo que se estilaba hacer, y he visto, es preguntar cuál es el último registro por ejemplo, de una base de datos de personas. Decir, a ver, Marta es el último registro y Marta es el ID 50. Sumo 1 y grabo el 51. 51 vamos a ponerle a Ferreira, a Jorge. Después voy a grabarle a Juan y Juan Grondona es el 52. Eso, si lo miramos así simple, va a ser fácil y va a funcionar. Funciona, sí, funciona porque vos vas preguntando por el último. El tema ocurre cuando hay mucha concurrencia de usuarios grabando sobre la misma tabla. Porque si en el mismo segundo y pasa, le dan insertar o le dan clic en guardar y la computadora tardó o el servidor o la red o lo que sea que escapa al usuario, en realidad la posta es que al usuario no le interesa cómo está grabando en la base de datos un sistema.
El usuario le da clic en guardar y si le apareció un cartelito verde, la persona se guardó correctamente, pasó. O sea, esa es la realidad. Entonces, pero desde el lado de la programación, puede tranquilamente generarte doble registro. Otra cosa que ocurría antes era muy común, usaban un archivo de texto, un TXT, así puesto, y a ese le iban consultando cuál era el último, y incrementaban en 1. Eso lo he visto con sistemas programados en en Fox o Visual Basic. Utilizar mucho este método. Y con base de datos Access. Entonces, iban sacando de esa manera, vamos a decir. Después vamos a decir, bueno, pero ¿cómo lo podían solucionar eso? Y lo solucionaban con antes de insertar, preguntar si ya existía el número que iban a insertar. Y sí, pero volvemos a, si hay una gran concurrencia de personas insertando al mismo momento en la misma base de datos, y estoy seguro que te van a duplicar. Después se empezó a poner como unique, vamos a decir, el tipo de atributo del campo. Se le decía que tenía que ser numérico, un entero, listo, tipo numérico, y que tenía que tener otro atributo que es unique, que hace que el número sea único dentro de la tabla, pero tampoco soluciona el tema del incremento. Bueno, después nació el autoincremental y eso solucionó todo, o por lo menos el 99% de los problemas de duplicación en ese sentido. A ver, vamos a ver con qué seguimos. Bueno, eso es DER, diagrama de entidad-relación. Todas las tablas para nosotros, cuando vamos a crear una base de datos, todas las tablas son para nosotros entidades. Por eso se llama DER justamente. Y el DER es el diagrama de entidad de las relaciones entre las entidades. Una entidad persona, una entidad personas domicilio y una entidad personas documentos. Si hacemos el DER de esa tabla, estoy pensando en cómo graficarlos, o se entiende. ¿Se entiende qué haría el DER en una base de datos que yo diga personas, documentos y número de teléfono? Eso, sí. Sí. Así es, Jorge. Hola, Luciana, profe, ¿cómo anda? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que yo entiendo es que todas las tablas, o sea, cada cuadradito que nosotros veíamos en la pantalla que usted compartió, Ujú. cada una de esas tablas tiene un nombre. En el ejemplo era equipo de hockey, no sé qué más decía. Bueno, todas esas tablas son las entidades de todos nuestros datos, todos los datos que Sí, existan. Entonces, la relación de cada uno sería cómo se comunican entre ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo de hockey, el equipo se llama Azules. Azules tiene una cantidad de jugadores y tiene partidos ganados y partidos perdidos, por poner un ejemplo. sí. Se Yo voy a relaciona con compartir. otra tabla que se llama... Ujú. Bueno, gracias. No, estaba por compartir un Excel y vamos a hacer tu ejemplo. Entonces, todos van entendiendo y vamos practicando ya sobre la marcha sin crear la base de datos. Vamos a ir creando, o sea, visualizando las tablas, vamos a decir. No quiero poner el ejemplo de una base de datos
ya, porque todavía no le mostramos cómo se vería. Pero si el ejemplo que vos estabas poniendo estaba muy bien. ¿Están viendo el Excel en mi pantalla? Bien. Entonces, ¿cómo era? Ok. Entonces, si tenemos, acá vamos a tener una tabla de hockey. Esto, voy a poner un colorcito verde. En azul. El equipo de hockey, o sea, esta va a ser la tabla de hockey. Acá vamos a tener jugadores. Y vamos a tener jugadores teléfono. En hockey vamos a tener un ID, vamos a tener un nombre y vamos a tener, a ver qué otro campo. No, dejamos con esos dos campos. Si yo quiero de la tabla de jugadores, que vamos a tener primero un ID. Vamos a tener un apellido. Espere que la... Ahí está. Apellido, vamos a tener nombre. No pongo edad porque para eso ponemos la fecha de nacimiento. Vamos a poner género. Y vamos a poner estado. Estado civil. Esto vamos a pintar de azul. Y acá empezamos. Como primer campo de una tabla. Estas son las tablas. Vamos a... estas son las tablas. Y si no se va entendiendo, ustedes me van diciendo, profe, ¿por qué puso tal cosa? ¿Por qué? Porque acá yo voy a mostrarles cómo se verían las tablas. Y acá abajo vamos a ir cargando esas tablas con información. Entonces ustedes no solo se imaginan, sino que van viendo. Acá vamos a tener el ID de jugador y número. Vamos a tener número celular. Bien. Vamos a poner como ejemplo la tabla de hockey. Profe, donde puso ID jugador, ¿sería lo que llama, digamos, a la tablita de jugadores? Exactamente. Y acá vamos a poner ID hockey. Y de ahí tipo te agarra el primer, digamos, el donde dice ID, digamos, de jugadores y también te salta todo el cuadrito o solamente el ID. Claro, lo que yo quiero mostrarles acá con este ejemplo es que tenemos una tabla, va a ser una tabla de base de datos de equipos de hockey, donde vamos a tener uno, va a ser Capri. Que quise escribir. Capri, 2 va a ser centro. 3 vamos a poner Takuru. Acá vamos a poner OK, que va a ser la tabla. Esta es la información que va a tener la tabla de hockey. La tabla de jugadores, les voy a alejar, cosa de que se vea. Va a tener, el 1 va a ser
voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto nos va a llevar un tiempito cargarlo. Vamos a poner Juan, Pedro, José, Vanessa, Karina. Y... bien, puse todos los nombres primero. Acá vamos a poner Pérez, Ponce, Luna. Voy a ver un apellido, Grondona. Y Caballero. Bueno. Tenemos por otro lado, vamos a poner M, F, F. Acá ya voy a empezar a inventar. S, C, C. Voy alejando un poquito. Y acá vamos a poner 1, 2, 1, 3, 3. Todo esto es jugadores. ¿Está? Y después vamos a poner el 1 va a ser 1, 2, 3, va a ser jugador 2, 3 y 5. Tipo de teléfono 1, 1, 2. Y acá vamos a inventar un número. Bien. Y esto va a ser jugadores teléfono. Bueno. ¿Qué hice acá? Profe, ¿por qué puso, perdón, el tipo de teléfono donde está al lado de los teléfonos, digamos, puso 1, 1 y después 2? ¿Qué significa? ¿Sería como celular o qué onda? Claro. Buena observación. Fíjate que yo no puse ninguna tabla. Estas son 3 tablas y acá están los datos de las 3 tablas. Esto acá nos estaría faltando una tabla más que sería tipo de teléfono. Claro. Entonces, Sí, tipo fijo claro, y acá entonces el ID y la descripción. claro. Donde acá tenemos, entonces cuando vamos a cargar la información de tipo de teléfono, el 1 sea celular y el 2 vamos a poner fijo. ¿Esto a qué nos habilita? A que si tenemos otro tipo de teléfono, hoy doy un ejemplo, ¿no? Celular y teléfono fijo. Es más, empiezan a desaparecer los teléfonos fijos. Puede ser celular propio o celular de un familiar directo. Puede ser un celular, puede ser otro tipo de celular, justamente para tenerlo de esta manera, nada más. Ahora, esto sería como... Entonces, voy a ir repitiendo los conceptos. Las tablas son estas 3. De esta manera, yo representaría a las tablas dentro de mi base de datos, donde hockey tiene 2 campos, un ID, autoincremental, y un nombre. Y tenemos otra tabla que tiene ID, con todos los jugadores tiene ID, apellido, nombre, género, estado civil y el ID de hockey, que sería el ID del equipo al cual pertenece. Bueno, la tercera tabla es con los números de teléfonos, porque pueden ser uno, como dijimos, uno a muchos. Donde el primer campo
donde el primer campo es el ID autoincremental, que no se debería repetir. El segundo campo es el ID del jugador. El tercero es el tipo de teléfono y el número de teléfono propiamente dicho. Después podemos agregar acá otro estado, un estado, y ponemos activo o de baja o algún campo, algún atributo más. Pero así básicamente, para hacer la primera vez que les muestro cómo se ve o cómo se debería ver la información de una base de datos relacional, con esto creo que se va o van a ir entendiendo. En hockey, en la tabla hockey, vamos a tener 3 registros, donde uno va a ser Capri, el otro va a ser Centro y el otro va a ser Takuru. En la tabla de jugadores vamos a tener 5 registros, según esto que estoy armando yo, donde tenemos a Juan, a Pedro, a José, Vanessa y Karina. Estos son los nombres, porque dijimos que el tercero era el nombre, y el apellido Pérez Ponce, Luna, Grondona y Caballero. Por otro lado tenemos género, que podemos ponerlo con una letra o podemos poner toda la palabra, masculino, femenino. Eso ya depende de cada uno. A veces, o sea, hoy vamos a hacer, podemos poner las opciones, todas las opciones en las tablas o sea, decirle al campo de la base de datos, los campos que vos podés aceptar son masculino, femenino, o sea, bueno, cuando estamos hablando de género es un tema, sexo es otro tema, pero no quiero abordar ese tema. Después vamos a tener casado, soltero, concubinato, divorciado, viudo, o sea, tenemos todos los estados. Todo eso podemos aclarar dentro de cuando creamos una tabla dentro de la base de datos, podemos aclarar también ya qué datos se pueden registrar dentro de la tabla. O sea que a este campo solo acepte C y S, por ejemplo. Va a aceptar solo siempre C y S. Vos le querés mandar una D y no va a aceptar. Te va a tirar un error cuando quiere insertar dentro de la tabla. Y en este último Profe, campo, sí, una consultita, o no sé si va a explicar después. En esa tabla que usted hizo, ¿se puede, cómo es? Ver el número de teléfono de qué jugador es o cómo se relaciona eso? bien, ahí está. Ahora vamos a llegar ahí vamos a llegar. Fíjate que esto es el auto incremental que yo les conté que va a relacionar el 1, el 2, el 3. Este es el ID. Acá lo que me estaría faltando, porque así entienden más fácil, un segundito, les voy para no marearles, voy a poner acá los nombres y les voy a pintar a esto de un naranja claro. Apellido, nombre, género, estado civil, dijimos. Y esto es ID. Esto vamos a correrlo acá. Acá vamos a poner ID y acá vamos a poner descripción. Y acá vamos a hacer lo mismo. ID de jugador. Vamos a tipo de teléfono y número. Esto vamos a correrlo acá arriba.
Vamos a pintarlo de celeste. Y acá vamos a poner el ID y descripción. Bien. Ahí creo que se entiende un poco más, ¿no? ¿Quién me había preguntado? Pablo, creo. Esto, entonces, lo que decimos acá es que tenemos 3 nombres de equipos de hockey. Y acá tenemos los nombres de los jugadores, que no sabemos de a qué equipo pertenecen. O sea, sí sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque acá en el último campo de la tabla de jugadores está el ID del equipo. Entonces sabemos que Juan es de Capri, Ponce es de Centro, Luna es de Capri y los últimos 2, Grondona y Caballero, son de Tacurú. Porque este ID es el que le relaciona automáticamente con la tabla de los equipos. En realidad debería llamar equipo. Y, para que sea un poco más intuitivo nomás. Y de la tabla de teléfonos, lo que vamos a saber es que el jugador 2 tiene este tipo de teléfono y este número, que sería el jugador 2, es Ponce Pedro. El jugador 3, Luna, tiene este número de teléfono. El 5, Caballero, tiene este número y este tipo de teléfono. Y acá volvemos a encontrar el jugador 2, que es Ponce, que tiene otro tipo de teléfono y otro número. Quiere decir que el jugador 1 y el jugador 4 no tienen número de teléfonos. ¿Entiende? Ustedes me van corrigiendo si voy muy rápido o si no se entiende algo de esta explicación que estoy dando de cómo se verían las tablas y cómo se relacionan los datos. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Profe, una consulta. En la parte donde Sí, dice profe. jugadores del
les va a dar un par de... No sé cómo vienen con el inglés, no sé cómo vienen las clases, pero seguramente les va a citar esos temas, cómo se lee un DER en inglés, porque fuimos agregándole como un glosario de palabras que tienen que ir saber qué significa, para entender las relaciones dentro de un DER. Dentro del DER, otro componente es la cardinalidad, que es lo que explora el vínculo del atributo de la relación, o sea, es lo que decía recién. Es bueno, en la filmina... Me fui. O me perdí. Perdí el número de la filmina. Bien. Es lo que te muestra si es una relación de uno a uno o de uno a muchos, o si no va a tener relación directamente, o si no puede tener relación, si lo viene restringido por la base de datos también. También se puede en el DER especificar qué campos no puedo borrar de una tabla, que serían como las claves foráneas, qué campos no puedo borrar de una tabla si no se borra el padre. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo al ejemplo de este ejemplo simple que hicimos acá. Simple, pero que le va a resolver por ahí después, les va a quedar para que se entienda, porque son poquitos datos. Y a ver, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo las relaciones bien establecidas por base de datos, con claves foráneas y todo, ¿qué son las claves foráneas? Son las relaciones de lo que marca dentro de la base de datos, las relaciones entre una tabla y otra, que no se pueden romper. Quiere decir que si yo quiero eliminar un registro de una tabla, por ejemplo de equipos, yo quiero borrar Takuru, quiero borrar que deje de existir, no me debería permitir. ¿Por qué? Porque si no yo pierdo la relación o pierdo la traza de qué equipos son estos dos jugadores, de la tabla de jugadores. ¿Se entiende? Entonces, para eso sirven las claves foráneas. ¿Por qué? Porque si yo borro el 3, yo acá borro, yo no sé estos dos a qué equipo pertenecen. ¿Se entiende? Para eso sirven las claves foráneas, y también dentro del DER, uno puede ir especificando esto. Profe, no está compartiendo pantalla. Pero qué agradable sujeto que soy. Disculpen. Profe, la foránea sería ese ID hockey, ID jugador para conectar una con otra. ¿O entendí mal? Acá vuelvo, voy a volver a explicar porque me siento hablando mal y pronto un imbécil. Pues estaba explicando como que estaban viendo. Bueno, lo que yo decía en las claves foráneas es que si esto está bien configurado y se configura dentro de la tabla jugadores, qué equipo, que este campo es clave foránea de esta tabla, si yo quiero borrar este registro así, no me debería permitir el sistema. ¿Por qué? Porque si no, yo pierdo la traza de estos dos jugadores. ¿A qué equipo pertenecen? ¿Se entiende? Para eso sirven las claves foráneas, para que no te permitan romper relaciones y que tu estructura quede sin integridad, vamos a decir. Si yo pongo las claves foráneas en las tablas como corresponden, esto no me va a permitir hacer. Profe, una consulta. ¿Las claves
foráneas, ¿se Ujú. podrían declarar como constantes? Son, a ver, sí, son como constantes, pero no se declaran dentro del código de programación. Ah. ¿Se Y pero entiende? entonces, Esto es, ¿cómo? O sea, pero igual el sistema no me dejaría borrar, no, pero porque es ¿cómo? una configuración, esto es una configuración de la base de datos. Ah, O claro. sea, esto es base de datos. Olvídense de código. Ahora no estamos hablando de códigos. Estamos hablando pura y exclusivamente de base de datos. Ahora empieza nuestra práctica y se dividen en tres grandes cosas. Una cosa va a ser la base de datos, otra cosa va a ser el backend y otra cosa va a ser el frontend. En esas tres islas grandes, grandotas, va a girar todo nuestro desarrollo. Por un lado vamos a tener la base de datos, por otro lado vamos a tener el backend y por otro lado vamos a tener el frontend. La base de datos ¿cómo se va a obtener la información de la base de datos? A través del backend. Y el backend le pasa la información al front. Si la base de datos está mal configurada, o sea, no quiere decir que esté mal configurada, pero si está incompleto, si no cargamos las claves foráneas, nos permitiría borrar cualquier dato de cualquier tabla, sin importar que tengan relación unas a otras. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué sirven las claves foráneas? Justamente para eso. Si yo quiero borrar este registro, la base de datos me va a decir, no, flaco, no podés borrar. O sea, hablando para que se entienda así entre nosotros, o para hablar un poco más simple, es, si yo quiero borrar este registro de la base de esta tabla, la base de datos me va a decir, no, flaco, no podés borrarla porque esa tabla, ese registro, tiene relación en la tabla de jugadores al jugador 5 y al jugador 4. Tienen ese registro relacionado como clave foránea del equipo. Ah, bueno, digo yo, pero yo quiero borrarlo a Takuru. Listo. Entonces lo que tenés que hacer primero es borrar este registro, estos dos registros se deberían borrar y ahí recién la base de datos me va a permitir borrar este. ¿Se entiende? Porque no existe relación y no existe nada que le ate y cuide porque no hay nada que se relaciona a esto. Igual, O sea, un consejo. profe, Sí, dígame. o sea, uno no configura la clave como foránea, sino que el sistema, cuando detecta que está conectado con otro, la transforma a foránea, digamos. No, se configuran las claves foráneas. Cuando creamos las Ah, tablas, cuando vamos a crear las tablas, vos le vas diciendo, esta es clave foránea de tal tabla, esta es la clave foránea de tal y esta de tal. O sea que cuando queramos eliminar algún dato o borrar algún registro, la cascada no te permite, vamos a decir. No te va a dejar borrar si hay alguna relación entre ellos. Igual esto lo vamos a recontra ver en la base de datos, cuando creemos la base de datos, no sé si va a ser el miércoles o el lunes. Ya les voy a mostrar este ejemplo de qué pasa cuando uno quiere borrar un campo que está con una clave foránea. No te deja, o sea, no vas a poder borrar, tenés que ir para atrás. Con 5 registros es fácil, es lo que hago yo, o sea, yo estoy marcando estos dos, borré estos dos y después me deja borrar esta. Pero si estamos hablando de una base de datos grande y se empieza a complicar la información. Pero se configura dentro de la base de datos. Cuando configuras la tabla, así como a la tabla vos le decís que apellido va a ser un varchar de 50, que el nombre va a ser un varchar de 50 y género va a ser un enum que solo acepte masculino o femenino, y estado civil va a ser un enum que se banque, solo pueda recibir los parámetros casado, soltero, viudo, divorciado o de hecho, no me acuerdo cómo se dice. Así también cuando terminas de configurar los tipos de datos, uno va ya relacionándole, creando las claves foráneas. De igual manera, un comentario al margen. Güey, cómo se fue la hora hoy. Un comentario al margen. Yo
nunca elimino nada de la base de datos. Voy a dejar de compartir de vuelta. Espero acordarme si tengo que compartir. Nunca elimino nada de la base de datos, pero es por ahí un pensamiento muy mío. Que les comparto. Siempre transformo la información. O sea, si el usuario, el cliente dice, no, yo no quiero ver más en el listado de esto, y le cambio de estado. Agrego un estado dentro de los datos, la base de datos, y no muestro a una consulta SQL y no traigo ese tipo de datos. Por eso, vuelvo a repetir la frase, nada se borra, todo se transforma y cambia de estado. ¿Por qué? Porque si borramos información de la base de datos, después no tenés forma de recuperarla. O sea, no hay vuelta atrás. Cuando borraste, borraste. O sea, a menos que tengas un backup diario, un backup cada hora o semanal, lo que sea, una vez que elimines la información, eliminás y chau. O sea, no la vas a recuperar. Entonces, siempre cambio de estado, no muestro en la vista esa información y la información queda por detrás para cualquier tipo de auditoría que se necesite del sistema, por cualquiera. Ay, no, me equivoqué. El típico cliente te dice, no, yo quiero que borres todos estos comprobantes. Ponele. Listo. Todos estos comprobantes, qué fecha, tal. ¿Y qué otro tipo de atributo? Y no, y son los comprobantes, no sé, los B. Listo, busco. ¿Son todo esto? Sí, listo. Le cambio de estado, no muestro esos comprobantes que están con ese estado en la vista y el cliente está feliz, chocho, porque cree que se borró la información, que en realidad no. Porque si el día de mañana viene y te dice, che, ¿te acordás cuando te pedí que borres esos comprobantes? No, o sea que había uno que no había que borrar y está en el medio y vos, bueno, está listo. Los comprobantes que vos pensaste que se borraron esa vez son estos y estos. Y la relación eran en la base de datos esta y esta. Eso por ahí te da una cierta seguridad a nivel programación, más que nada. Porque de existir, existen ese tipo de clientes, les aseguro. Y uno se estresa por esas cosas. Más cuando es información o manipulación de información. Porque el cliente tiene una hábil forma de exigir a veces o estresar al programador de una linda manera. Bueno, después vienen los símbolos de los diagramas de entidad-relación que se utilizan. Como estábamos hablando, los rectángulos casi siempre son para las entidades, o sea, como lo estaba mostrando hoy. Ahora no lo estoy mostrando, no estoy compartiendo pantalla. Para las entidades se utilizan los rectángulos y ahí adentro de los rectángulos se van dibujando todos los campos y después, bueno, vienen las flechitas donde se las sirven. Ahí me fui. Y bueno, la cardinalidad. No me quiero meter en lo que se viene después, que son más explicaciones de DER. Profe, Sí, ¿qué sería? Ahí dice entidad débil y relación débil. ¿Cuál sería sí. la diferencia? Y a ver, hace muchísimo no estoy usando entidades débiles, pero por darte un ejemplo, el número de teléfono o la tabla de teléfonos yo lo tomaría como una entidad débil, porque no tiene por ahí la importancia como tiene jugadores o como tenía equipo o tipo de tipo de teléfono también. Son campos que se pueden crear de otra manera
dentro de la misma tabla de jugadores, por ejemplo, que no hace falta, no es 100% obligatorio tener una segunda tabla de número de teléfono, porque lo podés tener dentro de la misma tabla de jugadores. Igual todo lo que es transacciones y customizaciones lo vamos a ver la clase que viene, porque quería tocar el tema, si me da el tiempo, de Juan Andrés para recordar, tratar de resolver eso que tenía pendiente de que es más programación, y dije que íbamos a ver si podíamos resolverlo. A ver el chat. Bien. No había visto todo el chat. Bien. Por acá, MySQL, ¿cómo lo podemos bajar? Bien. Lo que conviene, bien, sí, lo que dijo Juan. Conviene instalar un SAM, que por ahí es un programa que viene ya todo en conjunto, que te trae un Apache, te trae un MySQL, ya te configura. Para los usuarios del sistema operativo Windows, existe el WAM y el SAM, creo que es, si no me equivoco. La verdad verdadera es que hace muchísimo no ocupo Windows, pero, o sea que no instalo un SAM en Windows, pero es muy simple. Lo único que deben guardarse, y les doy como un consejo, es el usuario y la contraseña que van a poner en la base de datos, justamente. Este SAM lo que hace es instalar, como les digo, un Apache, le arma un servidor local en su máquina, básicamente. Instala MySQL y después le instala también un PHP MyAdmin, que es como un gestor o un IDE del navegador para administrar esa base de datos. Es como el visualizador de la base de datos. Nosotros vamos a ver en el PHP MyAdmin, pero lo vamos a ver muy por arriba. Lo vamos a tratar de hacer todo desde MySQL Workbench. Les voy a escribir ya el nombre. MySQL Workbench es el IDE que vamos a utilizar. Hay muchos otros tipos de IDE. Está el DB Weaver, está el Valentina Studio. Yo hace muchísimo tiempo vengo usando el Valentina Studio y me funciona muy bien, muy liviano. Pero bueno, me fui por las ramas nuevamente, pero esa es la respuesta a María Laura. Bien. Sí, el DB Beaver, que le estaba comentando, también funciona muy bien. A veces todos los software, como todo en el mundo, cuando están funcionando muy bien, después pasan de un día para otro a ser software pagos, y ahí termina todo lo que estaba bueno. Pero con los IDE también, bueno, Visual Studio Code no era lo que es ahora. Espero que no lo hagan pago, pero hoy por hoy es uno de los mejores IDE que hay. En su momento yo utilicé, hasta llegué a pagar, PHP Storm. También es otro IDE muy, muy completo. Cuando programaba con PHP. Pero bueno, después me fui para el mundo de Android, para el mundo de Ionic, Angular, React, y para todo lo que es JavaScript anda muchísimo mejor Visual Studio Code. Y bueno, los otros IDEs conocidos son Sublime, Atom, son los otros IDEs conocidos.
Sí, la versión de Workbench pueden utilizar la que van teniendo. Hay que ver si funciona con la versión de MySQL que corran. Si instalan un 8, a veces si queda viejo el Workbench, no lo va a reconocer. Ojo ahí. Y después vemos un poco de Valentina, pero más que nada por ahí muchos utilizan el PHP MySQL, creo que se llama. Y si no hay otro IDE, no es otro IDE, sino otro gestor de la base de datos que se llama, ya les digo, Antminer. Ahí está, no me salía. Eso lo tengo instalado en mi máquina. Sí, Antminer. No es tan conocido, pero es muy liviano también. Y te permite gestionar rapidísimo y simple. De una forma muy simple, muy visual de las tablas. Bueno, creo que se me fue un poco la hora. Voy a pasar a tomar lista y después los que quieran, nos quedamos un ratito resolviendo lo de Juan. Así no se nos va tanto la hora. O si no, resolvemos. Juan, vos me llegaste a pasar por Slack. Sí, está en el Slack. Bien. Con un if anidado, sí. A ver, lo que se puede hacer para no usar un if anidado es usar un switch. Esa es la estructura de control más simple para no usar switch anidados. Voy a ver. Primero le voy a leer. Sabes que tengo que configurar mi Visual Studio Code para probarlo para tenerlo como el playground. Como no lo utilizo nunca de esa manera, bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, creo que ahí se está viendo. En la web me tira este resultado. Y cuando me decís que no funciona, puede ser para la resolución, para las notas, tanto el promedio de calificación es 5. La calificación es errores de sintaxis, no me tira ninguno, pero me decís que tampoco funciona. Claro, saca el promedio, pero a la hora de hacer la comparación, digamos, con los rangos de calificaciones para ver si O sea, desaprobó, aprobó, tiene un... Esta calificación final Esa, es la que no estaría funcionando. claro. Pero en calificación funciona. final, sumar notas viene acá. No, acá. Viene. Yo voy a tirar esto para saber. Voy a tirar un console.log acá de esto. Él está tirando 8, 9, 9, 10, 5. ¿Por qué tira 5 notas? O sea, pasa 2 veces.
Tenemos pasa el 8. El pasa el 8. Mis notas. ¿Qué tiene mis notas? Mis notas. Está. Suma total. Promedio 5, está bien. O sea, el sumar notas está funcionando. Ese funciona bien, sí. Bien. Y acá vos le estás llamando calificación final. Esa es la función que no funciona. Que no funciona. Exacto. Porque acá no te está trayendo un valor. O sea, no le estás llamando. O sea, vos le estás llamando esto es una función. Y estás queriendo llamar el valor de la función. Si vos acá voy a declarar una variable sumatoria. Sumatoria, le asignás el valor de de sumar mis notas. El acá. Yo tengo mis notas, este es un valor, esto es un array. Hay que pasar el resultado de la función a una variable. Claro. Y después Exactamente. ahí hacer otra función y, digamos, tomar el valor de la variable y no de la función en sí. Claro, porque no podés llamarle a una función. O sea, vos acá lo que estás queriendo hacer con calificación final es llamarle a esto. ¿No? Claro. Yo hice una función que dice calificación final, donde compara los valores de... Ahí es. Profe, Sí, dígame. ¿puedo proponer una solución? Sí, por supuesto, siempre. Si se fija bien arriba, suma total, que es la variable que se usa para después sacar el promedio, es global. Entonces, en realidad está siendo llamada 2 veces, por eso suma hasta 25, saca el promedio que es 5, y la segunda vez que es llamada adentro de calificación final, suma hasta 50 y saca un promedio que es 10. Por ende no entra el if y calificación queda como vacío. Si suma total fuese local, Claro. la primera función refrescaría ese valor y calcularía bien el promedio. Bien. Exacto. Para que me quede ñubi acá. Claro, pues eso saca el 10. Si yo le llamo y le asigno a la variable y muestro, él viene acá. Si se pone suma total adentro de la primera función, como Es para que 5. no esté acumulando, ahí va a dar 5 todas las veces y ahí sí entra el Acaba- if y pone. Si yo saco, ahí quiero saber qué está imprimiendo acá. Acá imprime 5, ¿no? Sí. O sea, esto es 5. Eso imprime 5, sí. Falta el lock, Sí, pero... punto lock. Sí. Bien. Viene 5. Llamo acá de vuelta
porque le está mostrando el 5, después viene de vuelta acá, ya me muestra 10. No sé dónde me está entrando de vuelta. Profe, pero ¿se podría simplificar el código ese? No, sí, siempre Porque, o podemos sea, hacerlo de otra se me manera. se me hace como que está muy complicado con tantas funciones. Se vuelve todo un enredo. Em, La calificación final para ¿cuál es la idea? ¿Qué quiere mostrar Juan? La calificación final, la idea es de que identifique si es menor a 6 desaprobado, si es entre 6 y 8 aprobado, y si es superior a 8, una calificación superior, digamos, destacada. Pero al mandarle la suma de todos, acá vos le estás mandando la suma de todos los datos. O sea, vos le estás dando acá 5, el valor 5. Sí, el promedio. Claro. Él viene. Y Ahí este dato está imprimiendo 10 porque no está recibiendo 5 porque el acumulador que se usa para sumar notas es global. Entonces, al ser la segunda vez que entra, está dando 10, debería dar 5 siempre. Si var suma total se pone adentro de la función como un let suma total, se arregla. puedo decir que si lo pongo acá, quedan 5, claro. A ver, para solucionar de esta manera, acá esta función lo que debería hacer es otro for each. Yo le pondría otro for each acá adentro y preguntaría el promedio de calificación está. Este está bien. Entonces sale bien. Pero acá le mandaría las notas. El tema es que mostraría la calificación es y si está aprobado o no, le mandaría así. Acá adentro. Mis notas. $80 errores. Esto vendría acá. Recorrería. Y acá solamente preguntaría. ¿Cómo se apuntaría acá? Mi nota, la posición. Sí. Pero preguntaría solo. Me estoy mareando yo solo. Esto no es necesario. O sea, en calificación es, debería mostrarme 5 veces, ¿no? Tengo entendido. O sea, es... Calificación debería final decirme... tendría que mostrarte aprobado, desaprobado o sobresaliente. Está en este campo, o sea, en esta impresión. Sí, es el último de la derecha, sería acá en la vista de website, es el de la derecha. La calificación es desaprobado. Ahí es.
Entonces sí, es como lo estaban diciendo, no hace falta recorrer esto. Me mareé solo. La otra solución de no sé quién me había dicho. También funcionaría. No entiendo por qué me está tirando este error acá. Está mal cerrado. Ah, no, está bien. Algo así era, ¿no? Me perdí. La verdadera que me perdí. Si yo en Profe, y suma, si lo hace desde cero, también tranqui. podría ser. Eh, em, ¿Cómo serían las opciones? Acá puedo hacer con varios if o con un switch. El switch, me tengo que acordar cómo Menor era. a 6 desaprobado. Si es igual a 6 hasta 8 es aprobado. Y superior a 8 sobresaliente. Sería algo así. Lo podríamos hacer con el switch. Teniendo promedio. Mayor a 6. No me acuerdo la sintaxis cómo era acá. ¿Alguien se acuerda de la sintaxis del case? ¿De switch? Hola, profe, ¿será que puede tomar la asistencia, por favor? Bueno, dale. Y les paso con el switch cómo queda. ¿Esto es el práctico de... ¿Qué le pasa al profe? Sí, exactamente. Profe, ahí en el chat está dejé el link de la sintaxis del switch. Bien. Bien. Stumpf. Bordim. Internet. Lineros. Reta. Lineros presente, profe. Gracias. Presente, profe, Darnet perdón, presente. el micrófono desactivado, casi que loco. Bien. Reta, Daniel. Sabio Besus. Muckenheim, Alejandro. No, Muckenheim, Ángelo.
Franco Agustín Argüello. Presente. Ulises Fabián Ábalos. Caballero Pamela. Presente. Jiménez Marta. Presente, profe. Hernán Álvarez Chesani. Nahuel Cabrera. Presente, profe. Cayo Mauricio. Sergio Centurión. Cayo estábamos hablando. Sergio Centurión. Me pareció verlo también. Miriam Coronel. Mielniksuk Darío. Mielniksuk presente. Buenísimo. Víctor Dovidenko. Dovidenko Ramírez presente, Douglas. profe. Gracias. Miriam Coronel. Ramírez Douglas. Bosic Luca Ernesto. Beuter. Presente. González. Lautaro Vargas. Aire Facundo. Ferreira Jorge. Presente, Vargas. Pablo Germán Fonseca. Landy. Landy presente, profe. ¿Quién dijo presente recién? Landy. Bien, gracias. Pablo Germán Fonseca. Lucero Dos Santos. Fariña Gladys. Presente, Lucero, profe. Gracias. Alejandro Nahuel Fariña Godoy. presente. Gracias. Presente, Alejandro Godoy. Juan Ramón Grondona. Godoy. Grondona estaba. Godoy Guadalupe. Maximiliano Gamón. Presente. Maers. Presente. Gamboa María Laura. Presente, profe Gamboa. Buenísimo. Santa Cruz Luciana. También estaba. Avancini Presente, Luz. Avancini Luz. Rotoli Luciano. Presente, profe. Lucas Bogarín. Bien, Marcelo. Hola, profe, presente Bogarín. Buenísimo, Bogarín. Bien, Marcelo. Monzón Mauricio. Presente, profe. Bruno Maciel. Markovic. Presente, profe. Maciel presente. Presente, profe. Markovich, presente. Sí. Cecilia Martínez. Masur. Presente, Martínez. Bien, me voy a fijar eso. Profe, me tengo que retirar, Markovich. Esto. No hay problema, no hay problema. Hablamos Hasta por luego. Spark. Gracias. Respondo. Gracias. Germán Morós. Presente, Vanessa profe. Molina. De Chad Mauricio Nicolás. Paulu Kevin. Pauluc presente. Mauro Zuna. Ponce Lucas. Voy a ir al chat un toque. Darnet, Ábalos, Masur, Vargas, Lautaro González. Sí. Me quedan un par nomás. Natalie Belén, Prado, Presente, profe. Procopio. Nos vemos, profe. Chau, chau. Elías, Leonel Procopio.